Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de filosofía política, que en esta ocasión trae a ustedes el análisis desde la izquierda acerca de la expansión que está ocurriendo en el continente, en buena medida también por estas nuevas intervenciones de el presidente de Colombia, primer presidente de izquierda, Petro, quien además de empezar a dar declaraciones interesantes en las Naciones Unidas desde un principio, junto con su compañera vicepresidenta Francia Márquez, parecen tener una conciencia histórica y un análisis de verdad izquierdista. Más allá de estos condicionamientos progre que parece le quieren dar algunos reservados o hasta cierto punto pusilánimes de la izquierda Latinoamérica que con un cierto miedo no quieren reconocer realmente la importancia de una izquierda que tenga muy presente el clasismo y la lucha contra la base de ese clasismo que es precisamente la lucha de clases. Vamos a ver este análisis en contraposición con una verdadera iniciativa de una izquierda de justicia histórica social. Pero con calma lo observamos, no se nos vaya que esto realmente se va a poner interesante. Así es, amigos. Petro empieza a hacer declaraciones muy interesantes acerca de su perspectiva en cuanto a la necesidad de hacer algunos cambios en Colombia y en Latinoamérica. Hace un discurso extraordinario en las Naciones Unidas para que de una vez termine esta guerra que en buena medida es una simulación desde Estados Unidos, la guerra contra el narcotráfico. Pero haciendo un recuento, desde que toma posición Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, hace notar que tienen un enfoque histórico de lo que ha sido el sufrimiento del pueblo colombiano. Esto es, la injerencia de Estados Unidos, esta oligarquía derecha, ultraderecha colombiana, que prácticamente como un denominador en toda Latinoamérica avasalla de una manera muy corrupta, muy opresora y clasista, racista en Colombia, pero asociándose además con la injerencia norteamericana. Así, entonces, quedó panorama que todos sabemos, se ha costado mucho trabajo a Colombia deshacerse de estas contingencias tan cancerígenas de la influencia de Estados Unidos. Y por vez primera llega un presidente de izquierda al poder. Increíble, pero después de siglos de colonialismo nunca había habido en Colombia un presidente de izquierda. Y eso deja también muy a la vista cómo realmente está muy complicado el panorama para Latinoamérica mientras no se le ponga un límite a la injerencia, a la influencia, al golpismo, hay que recordar, de los norteamericanos. Así, vamos a recordar esa toma de posición de Petro y de Francia Márquez, sobre todo cuando se les comunica que han ganado las elecciones. Y está entonces celebrando el pueblo colombiano de una manera extraordinaria, festiva, conmovedora, porque por vez primera ponen en perspectiva la posibilidad de rebasar toda esta cuestión que, recordemos, bases militares norteamericanas, guerrilla colombiana, narcotráfico alimentado en buena medida por Estados Unidos de Norteamérica, y con esas bases militares asociando siempre con la ultraderecha y haciendo imposible que se puedan reducir estas enormes y grandes diferencias de opresión entre las clases sociales, entre la privilegiada
burguesía colombiana y el pueblo, el demos de Colombia, muy arruinado y empobrecido. Recordemos entonces este fragmento de cuando ganaron las elecciones Petro y Francia Márquez. Gracias a nuestros ancestros y ancestras. Gracias, mi gente colombiana. Gracias, Colombia, por este momento histórico. Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. A todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia, les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza. En este día que indudablemente es histórico, lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. Forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor esa historia. Este es un triunfo que esperábamos hace más de 40 años. Estamos felices porque la izquierda va a hacer que este país salga adelante. Creo que los ciudadanos respondieron bien. Fue la transición que necesitábamos para el cambio. Es unirnos todos y sacar adelante este país, es trabajar. Así es, amigos. Vemos entonces un pueblo completamente conmovido, entusiasmado, esperanzado también de que por fin en Colombia pueda instaurarse un régimen que no solamente se dedique a atender o a salvaguardar los privilegios de la clase hegemónicamente poderosa. Eso es la gran distinción siempre entre un régimen de izquierda y los de derecha. Los de derecha siempre, por definición, estarán sirviendo y salvaguardando el privilegio de las clases poderosas, que no son otra que las clases de los burgueses, los magnates, los millonarios, los que tienen el poder económico. La derecha siempre estará vigilando que ese poder económico esté completamente cuidado y hasta cierto punto protegido por el Estado en una clara asociación delictuosa, si lo observamos con una ética política y una filosofía política también, como estamos aquí acostumbrados a tratar de hacerlo. Luego entonces nos queda la otra tentativa, reconocer que por vez primera
el demos, el pueblo. En griego la palabra demos siempre remite al pueblo, recordarlo, el kratos al gobierno. Por vez primera el gobierno es izquierda, tratando de salvaguardar no los privilegios, sino los derechos de toda la sociedad colombiana, del pueblo que sabemos muy empobrecido, muy sufriente también en Colombia. Y tanto es así que en su discurso Francia Márquez da cuenta de esos antecedentes que han tenido que ocurrir para que por fin llegue la izquierda al poder. Y esto es los muertos, los presos políticos, los antepasados. Hay que observar que también, además de Petro, con un presidente que comienza a mostrar elocuencia en contra de estas clases privilegiadas y además en contra de ese poder centralizado en Estados Unidos, está la conciencia histórica de Francia Márquez, que nos dice claramente, nos recuerda ese pasado, inclusive de sufrimiento. Y hay que observar que es peculiar, porque además de ser mujer, lo que ya es importante, cómo las mujeres se van acercando a posiciones interesantes en el poder latinoamericano. Además de ello, es una mujer negra, porque ciertos feminismos, hay que admitirlo, no necesariamente hablan de las esclavas, de las obreras, de las campesinas. Por eso es tan importante, tan crucial observar una mujer que además de ser originaria del pueblo, es una mujer negra, recordándonos también el esclavismo en Latinoamérica. Esos sectores, además de los indígenas, los esclavos provenientes de África que tuvieron que sufrir esclavismo, y los descendientes de estos, una marginación y una discriminación en Colombia, en México y en todos los países latinoamericanos por esa clase criolla, esa clase heredera de los colonizadores de España. Por eso tantas cosas que aún quedan por analizar, por evaluar históricamente. No es posible, como bien lo dijo Petro en su reciente discurso, no es posible la paz sin justicia. Y lo dijo Naciones Unidas también para recordar a estos injerencistas bélicos, los Estados Unidos, que tenían allí bases militares que salvaguardaban no solo los privilegios de clase, las oligarquías y las clases pudientes, poderosas, económicas, empresariales de Colombia, sino también salvaguardaban, en una hipótesis que tenemos que tener presente, salvaguardaban las fuentes de droga para Estados Unidos. No podemos olvidar que si bien Colombia y México han sido ubicados como productores de droga, no podemos olvidar que Estados Unidos son el principal consumidor de droga. Y en esta falsa guerra, o una guerra que simula atender las causas del narcotráfico, nunca han sido ni siquiera reconocidos, mucho menos perseguidos, los cárteles o carteles, validando la pronunciación en uno y otro, omitiendo los carteles en Estados Unidos. Es decir, nunca se ha preocupado de perseguir el delito en su propio territorio. Solo se lo pasa evaluando y condenando a Latinoamérica, a México, a Colombia. Pero Estados Unidos no mueve ni siquiera un dedo peñique para perseguir el delito del narcotráfico en su propio territorio y observar realmente qué hacen los militares en las bases norteamericanas en Colombia, si realmente estaban atacando o asociándose para atacar a las guerrillas, en donde por cierto hay que recordar que estuvo Petro como guerrillero. Entonces, todo esto queda en una áspera situación que pone en relieve todo esto que venía siendo una normalidad,
un discurso normalizado en donde Estados Unidos solamente en un monólogo señalaba, condenaba, sentenciaba, perseguía e inclusive golpeaba, porque hay que recordar que Estados Unidos siempre ha sido no solamente gerencista, sino un Estado golpista que organiza golpes de Estado en contra de la izquierda. Nos lleva finalmente a la última consideración que traemos el día de hoy. Por un lado, con esta expansión de la izquierda en Latinoamérica, primero López Obrador en México, Petro en Colombia y ya anteriormente Kirchner, y después vino Lula y después vino Correa y han venido inclusive en Argentina Fernández, y todavía es posible que venga otra vez Lula, y sin olvidar los grandes casos de Venezuela y Cuba. Está el análisis y la consideración de que, por supuesto, Latinoamérica tiene un gran auge en izquierda, pero ante esto están dos extremos completamente desarticulados, completamente descontextualizados, porque por un lado Estados Unidos condena todo tipo de izquierda, y en cuanto aparece una izquierda genuina que favorece a las clases sociales débiles o a las clases sociales del pueblo trabajadoras, esto es, cuando no favorece a los privilegiados, a los empresarios, inmediatamente Estados Unidos condena de socialista, de comunista, satanizando todo esto, cuando hemos llegado a un punto en que no podemos seguir el juego ya de esta lógica absurda de Estados Unidos, con toda esa propaganda que hasta llevó a Hollywood, siempre satanizando lo que es de izquierda, mintiendo porque nunca citan tampoco los medios que son de grandes consorcios, de grandes empresarios, nunca citan de verdad a los libros, los autores, los politólogos, los filósofos de izquierda, que claro, algunos tienen que tener esta vertiente, porque están en contra del privilegio y a favor de la clase trabajadora. Luego entonces, por supuesto, una vertiente socialista es incluso anarquista o comunista, pero no tenemos por qué prejuiciarnos de toda esta propaganda norteamericana acerca de la izquierda socialista y demás, porque la basan simplemente en la protección a el capital de los privilegiados. Luego entonces es absurdo seguir con esta lógica, porque además de todo, ni en Colombia ha llegado un socialista, porque no ha planteado nada parecido. México con López Obrador tampoco tenemos planteado un socialismo. Luego entonces todo ese absurdo de los imperialistas, capitalistas y propagandistas de los grandes magnates tiene que ponerse en tela de juicio y ser analizados para mostrarse como eso, solamente una propaganda impresionante en contra de la izquierda. Por otro lado, y con lo que terminamos el día de hoy, también está una tentativa de la propia izquierda, tanto en Latinoamérica como en otros lugares, en México incluso con Morena, en donde le siguen el juego de alguna manera a Estados Unidos y no quieren para nada acercarse a un discurso de fondo, esto es, a algo que ponga entredicho a las clases poderosas de la economía, que no apunte jamás al privilegio de los ricos, de los grandes magnates, de los capitalistas. Pero si esto no se hace, entonces no estamos de verdad en una izquierda. Le pueden llamar izquierda progre, izquierda moderna o como gusten, pero no están tocando el fondo, no están apelando a un llamado profundo como el que ha hecho
López Obrador en México como el que hace Petro en Colombia, de ya basta, o la misma Francia Márquez como vicepresidente, evocando todo este tiempo histórico de injusticia, en donde las clases económicas poderosas han avasallado, oprimido, explotado, asesinado, perseguido en presos políticos al pueblo, a la clase trabajadora. Luego entonces toda esta izquierda que por no tocar el socialismo latinoamericano se quiere quedar en una izquierda solamente de inclusión o de reconocimiento de ciertos derechos de minorías, pero no de todo el pueblo en cuanto tal, no de todo este pueblo campesino, de trabajadores, este pueblo de empleados, de gente común, que no son magnates y que, por supuesto, merecen este ajuste histórico de cuentas. Merece realmente que la izquierda retome su papel histórico. Y, por supuesto, en ese sentido, se requiere hacer memoria y tener conciencia que, por supuesto, los izquierdistas más coherentes, más importantes de nuestro continente han tenido un peso importante en este asunto de combatir el clasismo, de tratar de hacer una justicia entre las clases sociales. Y claro, hemos tenido un extraordinario movimiento histórico revolucionario en Latinoamérica, con las revoluciones propiamente socialistas. Y los exponentes de esta izquierda latinoamericana socialista son los pilares que inspiran de algún modo a los pueblos, porque a su vez estos, Fidel Castro, Chávez, Maduro, de alguna manera también, por supuesto, después Lula, Correa, Kirchner, Evo Morales, que de manera contundente es otro socialista, han sido las figuras más coherentes, de mayor peso histórico, con gobiernos contundentes en favor del demos, el pueblo, con un kratos, con un gobierno para el demos. Es decir, cuando estos regímenes de izquierda, la democracia cobra un sentido de justicia, porque el demos es entonces, ahora sí, observado por una ética de justicia en el poder. Y esta justicia en el poder es lo que distingue de verdad a toda izquierda. Así que en este lado izquierdo habría que tomar decisiones en México y en Colombia y en muchísimos lugares, en el mundo incluso. Una verdadera izquierda tiene que trastocar el análisis de las clases sociales y, como dijo López Obrador en su último grito de independencia, muera el clasismo. Es algo que une, identifica, enlaza a todas las izquierdas cuando son genuinas, inclusive si son o no socialistas. Pero bueno, aquí nos quedamos en la emisión del día de hoy, sin antes agradecer sus likes, compartirlos con todos sus amigos, sus contactos, agradecer a nuestros nuevos suscriptores, gran abrazo, porque hacemos cada vez una comunidad coherente, contundente, consistente y, yo diría, de una conciencia más profunda que la mayoría de muchos otros canales. Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Como siempre agradecemos su audiencia. Un gran saludo y hasta pronto.